¿no? Pero bueno, me parece que en estos momentos hablar de eso a veces queda como un poco banal. Ahora lo que veo mucho es que los carteles de los negocios están hechos tristemente con inteligencia artificial en cuanto a la imagen, ¿no? El desarrollo de un diseño. Y son todos iguales, siempre la misma tipografía, el mismo diseño. Un Muy desastre. feos. Contraten diseñadores, muchachos. Bueno, pero en ese sentido volvemos a estar en comunicación, a ver si ahora la recuperamos, a Beatriz Busanich, directora de la Fundación Vía Libre. Beatriz, ¿nos escuchás ahora? ¿Cómo estás? Hola, sí, perfecto, sí, yo los escuché todo el tiempo, ustedes Ajá. por ahí no me escuchaban antes, pero bueno, un gusto estar, espero que estén escuchando bien. Sí, ahí te escuchamos perfecto. Beatriz, contanos un poco qué implica desarrollar data centers en la República Argentina, ¿no? Y sobre todo que es un discurso que Milei lo viene dando en términos de que genera empleo, genera mano de obra, lo mismo que se utilizó para justificar la explotación de la megaminería en nuestros glaciares. ¿Qué impacto tiene esto sobre nuestra soberanía nacional? Bueno, el impacto es multidimensional en varios sentidos. Uno de los lugares que se está proponiendo en Argentina como sede para que se instalen este tipo de data centers es la provincia de Neuquén, que es ya de por sí un territorio dedicado al extractivismo por, bueno, la presencia de yacimientos de vaca muerta y todo lo que ya sabemos que ocurre en la provincia de Neuquén. Entonces, en ese caso hay una promoción que la está haciendo también el gobernador Figueroa y sobre la cual también Javier Milei se sube, aunque Milei en ningún momento ha sido explícito sobre cuál es el lugar de destino. En principio se está hablando mucho de la instalación de data centers para inteligencia artificial. Ya existen algunos centros de minado de criptomonedas en Neuquén, pero se habla de presencia de data centers en la Patagonia específicamente. Bien. Los data centers tienen varios impactos. En principio, los data centers consumen grandes cantidades de energía y consumen grandes cantidades de agua dulce para la refrigeración de estos data centers. Claro. Es decir, mantener estos data centers refrigerados es una de las tareas centrales para la estabilidad de su funcionamiento. Y para esto necesitan agua dulce. En los casos en los que hay ríos cercanos, toman de ahí y a partir de la modificación de la ley de glaciares, muy probablemente el consumo se dé de explotación de zonas donde hay ríos con nacientes en glaciares, que son los que permitirían mantener frescos los data centers. En términos de soberanía hay también múltiples impactos. Uno, en primer lugar, que ya está confirmado, que ya sabemos cómo funciona, es que si vinieran a instalarse este tipo de inversiones a la Argentina, lo van a hacer en el marco de la Ley Bases y el RIGI. Claro. El RIGI tiene como característica que dispone de recursos prioritarios para quienes vengan a instalar una inversión. ¿Qué significa esto? Que ante una emergencia hídrica, por ejemplo, que ante una sequía, que ante un problema de capacidad de producir energía, el sistema legal le provee a la empresa que monte el data center prioridad en el uso de recursos escasos frente a lo que requieran las comunidades cercanas. Es decir, esto tiene un impacto muy fuerte en las comunidades locales, donde hay desde problemas vinculados con esto, con una disputa por recursos escasos, el agua dulce, el agua limpia, los glaciares, el suministro energético, y también el daño medioambiental que supone la instalación de este tipo de centros que generan literalmente la deslocalización de muchas economías locales. Ejemplo, lugares donde hay cultivos pequeños o cultivos de subsistencia o cultivos de algún tipo específico, bueno, todo eso que competiría con la inversión por el agua pierde frente a la inversión.
turismo, por ejemplo, el daño medioambiental, ya sabemos que genera expulsión o genera daño que hace que los lugares turísticos dejen de ser hermosos como suelen ser, porque vas a tener contaminación, vas a tener ruido, vas a tener también un impacto en la fauna de la región porque hay contaminación sonora de los data centers, es decir, hay una multiplicidad de elementos y esta cuestión de que generan empleos es una falsedad. Este tipo de instalaciones son muy bajas en términos de capacidad de creación de empleo. Puede que en un primer momento, en el momento de la construcción, generen algún tipo de empleo específico para la puesta en marcha, es decir, que pueda haber construcción de caminos, que pueda haber algún tipo de construcción de acueductos, que pueda haber la construcción del propio data center. Pero puesto en funcionamiento, el requerimiento de empleo local es mínimo, es mínimo. Claro. Y además, lo que hacen es expulsar buena parte de la creación de empleo de las regiones donde se instalan. Hay otro elemento del que se habla muy poco, pero que se presentó en algunas de las conferencias que se hicieron en Neuquén. Nosotros justo estamos en breve en la Fundación Vía Libre vamos a publicar un reporte sobre los impactos socioambientales de esta nueva forma de extractivismo y justamente está escrito por personas que viven en Neuquén y que lo ven desde su propia localidad y que además han estado haciendo seguimiento de las distintas conferencias en las cuales se presentaba esto como una oportunidad para la provincia. Y una de las cosas que se presentaba como una oportunidad era la instalación de data centers en los cuales, por pedido de las empresas, esos data centers son considerados como territorio, como embajadas digitales de otros países, es decir, como territorio en el cual el Estado argentino no tiene capacidad de ir a meterse porque son considerados como territorios ajenos, territorios de fuera del país, digamos. Beatriz, así que ahí, perdón. Esto, por ejemplo, es parte de lo que se ha estado hablando como ofrecimiento de ventajas para la instalación de este tipo de data centers. Y ahí, entonces, te pregunto, ¿no? Hablábamos de la ley RIGI, nombraste también la ley Bases. El rol de Federico Sturzenegger en todo esto está muy presente. Y recién estábamos hablando, ¿no? De la venta de tierras a extranjeros y de la ley de manejo del fuego. ¿Notás ahí también este proyecto de país ahí bien metido con estas dos propuestas también desde el lado de Sturzenegger? Definitivamente. Todo esto tiene que ver con un sistema de desregulación, de desmantelamiento de políticas de protección, tanto del medio ambiente, como es lo que pasó recientemente con la ley de glaciares, como con políticas de protección de la soberanía nacional, como la ley de tierras. Es decir, va todo junto, es todo parte de un aparato ideológico pensando que piensa Argentina como un territorio subsidiario de los intereses extranjeros, de las grandes corporaciones. No en vano, el gobierno de Javier Milei se presenta como un gobierno porque en realidad la inversión extranjera directa está cayendo en Argentina, no están viniendo grandes inversiones, pero lo cierto es que en términos discursivos se presenta como un gobierno muy afín especialmente con el sector de los 1.000 millonarios o los súper ricos de la industria tecnológica. Escuchábamos en estos días que está Peter Thiel en Argentina, que aparentemente está teniendo reuniones. Peter Thiel es uno de los fundadores de Palantir, que es una empresa de vigilancia masiva es una empresa que está asistiendo al genocidio en Gaza, que asiste a la ICE en Estados Unidos para perfilar a las personas que van a ser expulsadas, deportadas por sus condiciones migratorias. Es decir, es una empresa que tiene este tipo de poder y cuyo fundador, Peter Thiel, es fan de Javier Milei. Por lo tanto, no es de extrañar que estén dando vueltas por acá en la búsqueda de mecanismos para extender el gobierno de Javier Milei más allá del 2027.
Uh-huh. Estamos hablando con Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre. Quería preguntarte, Beatriz, o enfatizar nuevamente sobre esto que decías de los data centers como un lugar con prioridad de presencia extranjera, o mejor dicho, la imposibilidad de acceder por parte de habitantes argentinos, o una especie como de embajada paralela, ¿no? Me sonó a que hay una restricción importante respecto de lo que se puede acceder o la información que se pueda tener sobre esas instalaciones aquí. ¿Hay otros ejemplos en otros países? ¿O esto recién empieza y con la Argentina como un conejillo de Indias, digamos, de pruebas de esta índole? Argentina se plantea en este periodo histórico como un laboratorio de experimentación de este tipo de medidas, pero no somos los únicos, digamos. Hay varias iniciativas de este tipo y varias cosas que ya se han hecho. A esto, eso de otorgar inmunidad a los data centers es uno de los requerimientos. No estamos diciendo que esto ya ocurra o que vaya a ocurrir, ni siquiera que esté clara la arquitectura jurídica de cómo va a ser. Ajá. Es un requerimiento que piden. Pero por otro lado tenemos algo que también es una realidad tangible, que es la firma del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, este acuerdo de cooperación que firmó en su momento el canciller Kirchner con Estados Unidos, que establece algunos lineamientos de cómo es la relación comercial entre Argentina y Estados Unidos. Uh-huh. Ese acuerdo que toca prácticamente toda la cancha, digamos, va desde régimen de patentes medicinales hasta políticas de seguridad, hasta un montón, hasta los aranceles, que supuestamente era el beneficio que iba a obtener Argentina en ese acuerdo con los Estados Unidos. Ese acuerdo tiene un apartado sobre políticas del campo digital. Dentro de las políticas del campo digital que Argentina se obligó a cumplir está, por ejemplo, la imposibilidad o el compromiso de que Argentina no pida, por ejemplo, código fuente del software de empresas extranjeras, acceso a bases de datos de empresas extranjeras, obligaciones de localización de datos de empresas extranjeras, algo que se está discutiendo fuertemente también en la Organización Mundial de Comercio. Así que va todo en este sentido y de alguna forma van avanzando paso a paso hacia una imposibilidad de los estados plena de controlar a esta nueva figura sociopolítica que son los milmillonarios, que son los megamillonarios, que son los que tienen el poder en este campo de lo que algunos ya llaman tecnofeudalismo o tecnofascismo, sí, o las élites minoritarias, por supuesto. Yo suelo decir que si hay una minoría peligrosa en el mundo son estos milmillonarios, estos megamillonarios que gobiernan la política internacional a su antojo. Y Javier Milei, como ha sido siempre un fan de ellos, porque se comporta como un fan de ellos y no como un presidente de la nación, entrega todo lo que estos millonarios le pidan. No hay ni siquiera un aspecto de negociación, que es lo que pasó con el acuerdo con Estados Unidos. No hubo ahí una negociación. Es todo Argentina deberá, a cambio de una reducción que ahora ni siquiera es tal, porque la Corte Suprema de Estados Unidos le bajó la política de aranceles a Trump. Así que es casi como una situación de subsidiaria. No somos los únicos, insisto. El Salvador tiene una política similar, algunos países de Centroamérica, bueno, El Salvador es un ejemplo de esto. Este tema de los data centers ya lo hemos visto. Por ejemplo, hay una historia que nosotros la recogemos en el informe que vamos a publicar en unos días sobre data centers en Querétaro, donde el gobierno había dicho en Querétaro, en México, que cada uno de los centros de datos iba a generar al menos 100 empleos directos y 20.000 empleos indirectos en la región, y que 2 años después de su instalación
trabajan en esos data centers solo 17 personas. Beatriz, Es decir, sí. ¿cómo va? Te habla Enzo. Yo te quería consultar, si seguimos así, en este camino por el que vamos con el gobierno, ¿cómo imaginás el escenario para la Argentina en un futuro? Bueno, el escenario la verdad es que es catastrófico porque Argentina quedaría subsumida a ser un proveedor de materiales básicos, es decir, extractivismo puro sin procesamiento, litio, exportar litio en lugar de exportar baterías, por ejemplo, como para poner un ejemplo claro de la diferencia entre exportar el material en crudo y que después importemos baterías a tener una industria alrededor de los recursos naturales que tiene Argentina. Lo que veo es una Argentina en la cual se puede plantear una reducción poblacional como estrategia. Lo estamos viendo, de hecho, estamos viviendo literalmente en un gerontocidio por la falta de medicamentos y la falta de atención a las personas mayores de 65 años. Estamos viendo una retirada total de aquellas áreas donde el Estado tiene un rol, como la investigación en ciencias básicas, la salud pública, es decir, vamos a ver un país cada vez más desigual, profundamente desigual, pensado para que estas élites globales vengan a obtener de nuestro país los elementos que necesitan. Incluso hasta puede que se den el lujo de proteger determinadas áreas para tener sus mansiones, sus campos, sus lugares de turismo, como es el caso de Joe Louis en Lago Escondido. Claro. Pero no para la población argentina, que va a quedar en una situación muy precaria frente a lo que solía ser la sociedad argentina, una sociedad con clases medias pujantes, con capacidad de ascenso social. Todo eso, si seguimos en esta línea de desfinanciar la ciencia, desfinanciar la investigación, destrozar las universidades públicas, destrozar el sistema científico, destrozar el sistema de salud pública, quitar derechos conquistados por minorías, como el caso de las personas con discapacidad y demás, vamos a pasar a ser una sociedad extremadamente desigual, que no es lo que Argentina ha sido históricamente. Argentina no ha sido, otros países de América Latina ya tienen este tipo de sociedades tan polarizadas, con un gran número de personas por debajo de la línea de pobreza y una minoría como élite beneficiada por este modelo. Nos estamos yendo hacia ese sistema. Y la instalación de data centers es uno de los tantos elementos que pueden contribuir a esto, porque además hay otro elemento. Nosotros desde Vía Libre no decimos data center sí, data center no, o no estamos en contra del desarrollo tecnológico, más bien todo lo contrario. Nosotros somos una organización que hace y desarrolla tecnologías también. Pero nosotros entendemos que las tecnologías deben estar adaptadas a las condiciones sociales, deben respetar los derechos de las personas y deben ser hechas por y para las personas. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro cómputo, que es necesario para hacer estas tecnologías, en centros de datos que están bajo control público, en las universidades, que tienen menores demandas de energía, que no generan este tipo de impacto ambiental y que bajo ninguna circunstancia contribuyen a la desigualdad social, sino todo lo contrario, que son usadas para la investigación en ciencias básicas, en inteligencia artificial y demás, que hay que hacerla, y mucho. Una discusión, Beatriz, que se está dando ahora, sobre todo está muy en auge. Sinceramente, nos encantaría poder seguir profundizando. Vamos a estar atentos a este nuevo informe que van a sacar desde Vía Libre. Agradecerte, obviamente, por tu tiempo y por todo el trabajo que están haciendo. Quedaremos en contacto porque me parece que es elemental seguir trabajando estos temas, sobre todo hoy que se habla un poco tanto de la libertad. Me parece que es importante, hablar más que nada de la soberanía, así que te agradecemos desde parte de todo el equipo de la MSI 50 la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Estamos entonces en comunicación con Beatriz Pusanich, directora de la Fundación Vía Libre. Amigos, amigas, nos vamos a un pequeño